Mientras un grupo de personas se hallaban en una colina en plena madrugada, serían sorprendidos de manera extraordinaria por unas entidades de luz, con las que afirmarían ser un encuentro directo con seres de otra dimensión, cuyo caso dejarían extrañas secuelas a los individuos. Esta es la impresionante historia de los seres de luz de Silbury Hill. Transcurriendo la tarde del sábado 30 de julio de 1994, un grupo de chicos decidirían quedarse en la cima de Silbury Hill, una colina que se ubica en Wiltshire, cerca de Avebury, Inglaterra. Nos encontramos con los tres testigos principales: Sonia Bailey con su pareja Paul Baguley y un amigo de ellos llamado Rob. Estas personas decidirían subir la colina de Silbury y pasar la noche ahí. El plan de Paul era observar actividad de los círculos de cultivos, algo que a él le apasionaría, tomando en cuenta que para esas épocas hubo una fiebre de señales que aparecían misteriosamente en los campos de cultivo. Cuando estas personas ya están en la cima del montículo, que mide 40 metros de alto, se encuentran con dos amigos de ellos, con los que quedaron con toparse, Kenny y Darryl. Ellos ya estaban previamente en la zona. Curiosamente, también verían a un grupo de 5 o 6 adolescentes acurrucados en la cima. Pasando la noche, Kenny les comentaría a los tres si quisieran ir a un evento de meditación global, con lo que Sonia, Paul y Rob decidieron realmente no ir y quedarse. En el momento en que Kenny junto a Darryl se irían del lugar, se notaría una especie de niebla que gradualmente se iba haciendo más densa abajo de la colina, dejando solo la cima libre de visibilidad. Notaron que el ambiente se volvía muy silencioso de cierta manera. Es cuando el grupo escucharía una especie de pasos que parecían ascender la colina de forma lineal. Algo que se les hizo raro, ya que para subir el montículo la mejor forma sería en espiral, debido a que era muy empinado, siendo difícil subir de manera recta. Su curiosidad hizo que vieran el borde de la cima y divisaron algo parecido a sombras pequeñas, que describirían como sombras de niños. Inmediatamente a lo lejos se encendería una especie de luz naranja parecido a una antorcha. Esta curiosa luz estaba en las proximidades del túmulo largo de West Kennet, a una milla de ellos, algo que indudablemente les llamó mucho la atención. Rápidamente se encendería otra extraña luz junto a la primera, acompañado con lo que ellos describirían una especie de olor a azufre o a neumático quemándose. Para este momento, el grupo se daría cuenta que eran la 1 de la madrugada. Esto ya que cerca de la localidad se situaba la iglesia de St. James, de la que se escucharían sus campanas, las cuales suenan para anunciar que son la 1. Lo extraño es que también se escucharía a lo lejos los intensos ladridos de varios perros de granjas locales. Los chicos notaron que estas luces se estaban dirigiendo hacia ellos, viajando por una cercana carretera de la ruta A4. Tratando de encontrarles una explicación, el grupo asume que se trataría de personas con antorchas bajando del túmulo de West Kennet, o que podrían ser individuos en bicicletas viajando por baches. Lo describen así porque las luces parecían balancearse de arriba abajo. Es cuando notan cómo estas luces cambian de rumbo, dirigiéndose a un prado lleno de vegetación, pasando una valla de alambres y un seto. Ahora estas luces se encontraban a solo 170 metros del grupo. Sonia recordó que llevaba una linterna en su mochila, entonces la sacó y la encendió, pero esto hizo que la visibilidad empeorase por la niebla. Sorpresivamente, este acto haría que las luces se detuvieran abruptamente. Las explicaciones que comentaron se desplomarían totalmente al darse cuenta que lo que verían sería algo tan extraño nunca antes visto. El grupo nota que debajo de estas luces había como unas estructuras en forma de tetraedros, o pirámides de 3 lados que parecían translúcidas y ocasionalmente desprendían pequeños rayos. Lo que aumentó el miedo y la extrañeza del entorno fue que, dentro de estas pirámides, se encontraban notablemente personas brillantes, que desprendían una luz naranja en una posición como sentadas con las piernas cruzadas y los brazos reposando en sus regazos. No se distinguían rasgos faciales o de alguna otra característica. Eran seres llenos de luz. El tamaño de estos seres se describe serían como el de una persona pequeña. La impresionante y surrealista visión hizo que Sonia exclamara: «Son personitas». En este momento notaron que estas luces empezarían a elevarse por el aire,
subiendo por la colina de donde estaban ellos, lo que hizo que uno de los chicos comentara con verdadero temor: ¡Están subiendo por la colina! Ahora, estos seres se encontraban a solo unos 5 o 6 metros delante de ellos, elevados a una altura de 3 metros sobre la colina. La situación parecía ir en cámara lenta. Sonia describe que elevaría su brazo hacia una de las figuras y en ese preciso momento siente que ahora puede ver este espectáculo desde dos perspectivas. Increíblemente, puede observarlo a través de sus ojos y desde una posición incorpórea detrás de ella. Algo que describe lo sintió cuando tuvo una experiencia cercana a la muerte por un accidente automovilístico. El tiempo ahora se había detenido por unos instantes. Ella, al reaccionar de todo este escenario, se alejaría de estos entes. Paul describe que el ambiente se sentía cargado de electroestática a tal punto que pudo ser audible. Sonia no únicamente sentiría la electricidad estática, sino también unas especies de voces susurrantes dentro de su cabeza, acompañados por unos sonidos crepitantes y agudos. El grupo recordó que también se encontraban los adolescentes antes mencionados en la cima, así que se voltearon a ver si también podían percibir este suceso. Para sorpresa de Sonia y Paul, notarían que estos parecían estar de alguna manera envueltos en fundas de basura negras, mojadas, sobre el suelo, en forma de círculo, como si de alguna manera estuviesen muertos. Poco tiempo después se dan cuenta que estos jóvenes no se encontraban así, pero tampoco se movían o se levantarían, como si de un sueño profundo se tratase. En ese momento, notan cómo Rob salta hacia atrás al ver cómo estas luces realizan una especie de explosión lumínica muy intensa. Pasando unos momentos, los tres miran cómo estos seres se alejarían de la zona, dirigiéndose nuevamente hacia la carretera cercana, realizando una inexplicable combinación para hacer solo una fuente de luz, siendo ahora un solo objeto luminoso que viajaría hacia un campo cerca de un abrevadero. Es aquí que ocurre la parte más sorprendente del encuentro. Los chicos notan cómo de esta luz emergen nuevamente las entidades, pero de un tamaño más pequeño, cogidos de la mano y nunca tocando el suelo, sino flotando. Estos seres nuevamente se fusionan en una sola luz, alejándose de la zona. Aquí Sonia, Paul y Rob se dan cuenta que, a la lejanía, perciben más luces similares a las que vieron en primera instancia, de las que también se contemplan las figuras tetraédricas abajo de cada una junto con los seres de luz, dentro de las mismas. Todas estas entidades ahora viajarían por una carretera en dirección a Marlborough. A lo lejos, ven cómo va pasando un auto que va en dirección de las luces de las que el grupo pensaría que este vehículo iba a chocar con las luces. Como si entendieron las reacciones del grupo, las luces se reducen en una sola fuente lumínica, saliendo disparada hacia el lado opuesto de la carretera. El vehículo circundante pisa freno al entrar en la densa niebla que aún permanecía en la zona. Es cuando de la nada, una persona que se identificó como Jamie va hacia el grupo preguntándoles qué había pasado, ya que los veía parados. Esto porque Jamie parece que estaba en el lado opuesto de la colina y los había visto desde lejos con unas expresiones de asombro. Estando ya los cuatro, ven la luz que ahora era del tamaño de una pelota de tenis, saliendo del seto cercano. Jamie no había visto nada antes, por lo que ahora serían 4 testigos. Este orbe cruza por la parte trasera del coche que se había detenido, cruzando la carretera y adentrándose a un campo al este de Silbury. Por alguna razón, el conductor aparentemente no vería nada al respecto. Posteriormente se confirmaría que este conductor era el experto en ovnis y en los círculos de cultivos, Paul Vigay, que iba de regreso a su casa tras dar una conferencia. Pasando unos momentos, la fuente lumínica se perdería al cruzar el otro lado de la colina, lo que hizo que Paul se apresurase a buscar la luz. Oportunamente los testigos ahora verían una fila de luces que subían una pendiente. Ahora eran 4 luces: blanca, azul, rojo y naranja, de las que al poco tiempo se perderían por completo al cruzar una cresta de colina, siendo descritas como luces de hadas, por Sonia. Los 3 testigos principales notaron inmediatamente que al acabar este suceso, pudieron escuchar los ruidos ambientales con normalidad, algo que durante el encuentro fue totalmente silenciado. Pero lo que realmente los impactó fue cuando le preguntaron a Jamie la hora,
de la que confirmaría que serían las 3:15 de la madrugada. Por suerte y para desagrado de los tres, Jamie cargaba un reloj en la muñeca, afirmando la hora. Para ellos no tenía ningún sentido, ya que, según sus cálculos, el episodio no duró más de 15 o 20 minutos, siendo una pérdida temporal de 2 horas. Finalmente, los cuatro permanecieron juntos, llenos de incertidumbre, hasta que los primeros rayos de sol iluminaban la zona, dando por terminada la niebla. El grupo de adolescentes que antes estaban totalmente inconscientes o dormidos del evento, se levantarían, llevarían sus cosas y se irían de la zona sin decir ninguna palabra, algo que no tenía ningún sentido. Poco tiempo después, Sonja, Paul, Rob y ahora Jamie se irían de la colina, dando por terminado la experiencia más extraña de la vida de los tres testigos principales. Los antecedentes posteriores a este encuentro serían extraños. A Rob le costaba trabajo poder dormir, aún se sentía abrumado por el evento, algo que le duró durante semanas, mientras que Sonja parece que quedó muy intrigada y con un pensamiento más filosófico que junto con Paul, de la que posteriormente sería su esposo, empezarían a hacer música electrónica psytrance bajo el nombre de Man-Made Man, siendo toda su música inspirada en este espectacular encuentro. Luego de un tiempo, los tres decidirían ir nuevamente al lugar del avistamiento como aniversario de lo que había ocurrido, señalando que, si bien no volvieron a observar algo como lo que pasó en el 94, ocasionalmente verían luces extrañas en el cielo, un factor que posiblemente les haya marcado y será una interacción permanente en sus vidas. El tamaño de los seres lumínicos se describe que serían de un aproximado entre 1,35 m a 1,57 m, tomando en consideración las medidas del tetraedro que, según el grupo, mediría aproximadamente 60 a 70 centímetros, teniendo en cuenta que estas entidades están sentadas, por lo que son medidas correctas para alguien que pudiese entrar en estas plataformas luminosas. Esto, según las descripciones originales dadas por los testigos. Los encuentros con entidades lumínicas en muchas ocasiones son interpretados como encuentros sagrados o divinos, siempre lleno de energías que manipulan el estado mental del individuo quien tenga un acercamiento a ellos. Lo que tenemos aquí sería algo realmente único dentro de las investigaciones, ya que notamos fue un acercamiento a algo parecido a visiones, que los testigos pudieron percibir en aquel momento, como si de alguna manera estuvieran en otro lado o tiempo. De hecho, una de las confesiones que dio Paul en el momento que las luces se acercaron fue que una parte de él no estaba en la colina, algo que es difícil describir, pero que ciertamente sentiría como si su alma estuviera en otro rincón desconocido. Este caso aparecería en el libro Light Quest, gracias al investigador y escritor de ciencia e historia Andrew Collins, quien retrata de una manera muy interesante los acontecimientos de 1994, como un evento que tiene una profunda relación con el plasma y del por qué los testigos pudieron percibir olores extraños, respondiendo como un fenómeno cargado de un campo electromagnético del que pudo ser audible. Esto nos recuerda bastante a los llamados rayos globulares, de la cual es un fenómeno natural poco común que se da en tormentas eléctricas, o rara vez en entornos despejados, del que curiosamente muchos han confundido este fenómeno con ovnis. Basándonos en las entidades y los tetraedros, dentro de lo que es la geometría sagrada, hay algo que indudablemente llama mucho la atención, por las similitudes que algunas religiones o creencias esotéricas tienen con respecto a símbolos. El tetraedro representaría el símbolo del fuego y la unión de los elementos fundamentales de la naturaleza, de la que curiosamente al fusionarse con otro tetraedro, se crea la estrella llamada Merkaba, un símbolo bastante interesante que dentro del mundo esotérico y algunas culturas y tradiciones místicas representa un vehículo espiritual que puede transportar la conciencia a través de diferentes planos de existencia. Se visualiza como un campo energético que rodea el cuerpo. Se dice que el Merkaba permite la conexión con guías espirituales, seres de luz y otras dimensiones superiores. Esto tras prácticas de visualización y meditación profunda. Ahora, si prestamos atención a la historia, vemos que curiosamente los dos amigos que estuvieron en la colina antes que los tres testigos principales, es decir, Kenny y Darryl, comentaron que se iban a un evento de meditación global. ¿Será posible que esto tuvo algo que ver con el encuentro?
Lo cierto es que esta zona parece tener una energía bastante particular y extraña a comparación de otros entornos, donde algunos aseguran observar bolas de luz extrañas. Además de que cerca de esta colina han aparecido algunos círculos de cultivo bastante interesantes de analizar. Podríamos asumir que estas entidades serían las responsables de algunas señales que aparecen en los campos de cultivo, tomando en cuenta el hecho de que éstas se fusionarían para convertirse en una esfera de luz del tamaño de una pelota de tenis, factor que se suele describir como avistamientos cerca de los círculos. Unos creerán que todo esto fue un cuento para publicidad, otros lo tomarán más en serio. La última palabra la tiene el espectador. Pero hay una frase dicha por el ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez del que estoy totalmente de acuerdo. No lo crea, no lo niegue, investíguelo. Este, siendo uno de los posibles acontecimientos más extraños con entidades o energías, de las que tenemos pocas respuestas y más preguntas, sobre los misterios del mundo.